Hola, buenas. Mi nombre es Noelia y he hecho la infografía sobre la evolución de la tabla periódica. Entonces, a continuación voy a hablar un poquito sobre cómo he organizado la infografía y qué información he puesto a cada una de ellas, ya que he hecho como unos 7 bloques más o menos. Por lo tanto, voy a empezar con el 1789, donde aquí lo que se hace es que se presenta una clasificación sistemática de las sustancias químicas y se diferencia entre elementos químicos y entre compuestos. Además, se introduce la ley de la conservación de masas. Por otro lado, se presenta una lista de sustancias químicas, donde solamente 23 elementos son reconocidos como elementos químicos en la actualidad, ya que se incluyó sustancias que hoy en día no se consideran elementos, como la luz y el calórico. Vale, a continuación, en el 1817, aquí ya empieza a agrupar un poquito los elementos y se agrupan en tríadas. ¿Qué quiere decir? Que se agrupan en grupos de 3 elementos químicos con propiedades químicas similares, como por ejemplo litio, sodio y potasio. En la imagen de al lado hay algunos otros ejemplos, como por ejemplo el calcio, el estoncio, el bario, entre otros. Se observa que el elemento del medio tiene propiedades y peso atómico intermedio entre el primero y el tercer elemento. Si continuamos con el 1864, donde se propuso la ley de octavas. Es decir, aquí lo que se hace es que se ordenan los elementos por peso atómico y cada octavo, que se refiere a grupos de 8 elementos, presenta propiedades químicas similares. Se organizan los 62 elementos conocidos en ese momento en columnas de octavas. No obstante, algunos de ellos quedaron en la misma columna y eran elementos diferentes. Continuamos con el 1869, donde se organizan los elementos por masa atómica y se observa que sus propiedades se repiten periódicamente. En ese momento, lo que se hizo fue dejar hueco para elementos aún no descubiertos, que esto aquí también se muestra en la imagen de al lado, donde se ve la tabla periódica de ese momento con los huequitos para elementos que se van a descubrir más tarde. Entonces también se corrigió masas atómicas incorrectas para mantener la periodicidad. Vale, si continuamos con el 1913, se determina que el número atómico es el criterio correcto para ordenar los elementos. Se corrigieron errores de la tabla periódica de Mendeleev y se predijo elementos que no estaban descubiertos. En los años 1940 y 1950 se descubrieron elementos transuránicos. Se propuso el concepto de los actínidos, una serie de elementos químicos con propiedades similares. Se reorganizó la tabla periódica moderna, se reubicó los elementos actínidos en una fila separada debajo de los elementos lantánidos y se facilitó la predicción de nuevos elementos y la comprensión de los más pesados. Al lado también hay como el ejemplo. Y finalmente, en el siglo XXI, actualmente, cuando estamos ahora, hay la tabla periódica actual, donde se organiza por número atómico y configuración electrónica. Se incluye 118 elementos y permite visualizar claramente grupos, periodos y bloques. Es la versión oficial y moderna utilizada actualmente. Vale, después de realizar esta pequeña explicación sobre la infografía, también quiero comentar, por otra parte, una pequeña reflexión crítica en torno del proceso de la construcción del concepto elegido a lo largo de la historia y las dificultades de comprensión de los estudiantes respecto a este concepto. Entonces, esta reflexión se basa en que la evolución de la tabla periódica muestra que el conocimiento científico no es estático, es decir, es en continuo movimiento y se desarrolla de forma progresiva a partir de muchas investigaciones. Cada avance representa un intento de demostrar mayor sentido y coherencia a la relación entre los elementos químicos. La versión actual de la tabla periódica de la UPAC es el resultado de muchas reformulaciones y ajustes. Todo el recorrido que se ha llevado a cabo no es fácil, ya que muchos estudios fueron criticados y quedaron obsoletos. Por ello, se puede determinar que la ciencia se enfrenta a incorporar nuevas evidencias. Durante la enseñanza, los estudiantes se encuentran con retos parecidos, ya que a menudo les cuesta entender que la tabla periódica ha sido resultado de un proceso histórico, ya que ellos lo ven como un proyecto estático, ¿no? Como un esquema definitivo. Por lo tanto, hay una similitud entre la evolución histórica de la ciencia y el aprendizaje, ya que el conocimiento es continuo porque se transforma y se mejora constantemente.